Bueno, claro que sí, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Amado Dios, te damos las gracias, Señor, por este espacio, por esta oportunidad, Señor. Te damos gracias, Dios, porque hoy nos permitiste una vez más ver ese cielo, respirar, Señor, poder experimentarte en otras personas, poder experimentarte también, Señor, aún en medio de las dificultades, como ese amigo, como ese compañero, siempre fiel y a nuestro lado. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú no eres ajeno a nuestros sufrimientos ni nuestras situaciones, sino que más bien siempre te haces presente. Tú que disfrutas buscando esa oveja perdida, Señor, hoy te damos gracias, Señor, porque somos producto de tu búsqueda, Señor, de esa búsqueda de amor que un día hiciste por cada una de nosotras y que sigues haciendo a cada instante, a cada minuto, Señor. Te pedimos tu Santo Espíritu que venga a este lugar, que venga a cada uno de nuestros corazones. Regálanos, Espíritu Santo, de tu sabiduría para saber vivir. Regálanos, Espíritu Santo, de tu amor para poder verdaderamente amar a los otros. Ven, Espíritu de Dios, y ilumínanos el caminar, Señor. Muéstranos, Señor, tu voluntad. Danos la gracia de que siempre nuestro corazón esté dispuesto y abierto a escucharte, Señor, a escuchar tu voz. Ven, Espíritu Santo, y bendice a cada corazón que hoy se conecta, a cada corazón que quizás hoy no pudo conectarse, a cada una de nuestras familias. En especial te ponemos, Espíritu Santo, a aquellos que aún no te han experimentado, que no te conocen, a los enfermos, a los dolientes, a los que están sin trabajo o quizás viviendo alguna situación de mucha ansiedad y desesperación. Ven, Señor, y sé tú esa paz. Ven, Señor Jesús, ilumina nuestros corazones. Te entregamos también a la escuela, a cada una de estas obras de evangelización, Señor. Permítenos llegar a corazones y también nosotras poder ser también evangelizadas a través de esta misma formación. Te entregamos en especial hoy la vida de Edward. Bendícelo, Señor, bendícele a su familia, así como también te entregamos a los corazoncitos aquí hoy reunidos, Señor. Y a ti, Virgen María, tú que eres la llena de gracia, la llena del Espíritu Santo, ayúdanos siempre a seguir a tu Hijo Jesucristo. Danos la fortaleza para salir siempre de nuestras zonas de comodidad e ir siempre detrás del Maestro. Danos la gracia de poder escuchar la voz de Dios y la fortaleza para dar ese sí como tú lo hiciste en toda ocasión, aun cuando no se entendía la voluntad del Padre. Llévanos de tu mano, Virgen María, a los pies de tu Hijo Jesucristo y enséñanos para que también nosotras, así como tú lo dijiste y lo dices siempre, también nosotros con la gracia de Dios podamos también decir y hacer: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, gracias André. Qué bueno es empezar toda actividad en oración, calmando un poco como el acelere del día, como diría André hace un ratico que hablamos, como drenando, descargando, como todo eso con lo que venimos de la semana, del día. Y bueno, la semana pasada comenzamos un ciclo muy lindo, que es ese del llamado, ¿cierto? Eso, Él te llama, Él te llama. Y fue muy lindo porque hace 8 días tuvimos ahí como un pequeño inconveniente de logística
Y se fue dando todo muy natural y yo estuve ahí escuchando y me pareció tan lindo como la participación de todas, el salmo que trabajó Tati, fue tan bonito que yo le daba gracias al Señor. Y hoy vamos a seguir pues trabajando sobre el llamado. Y yo les voy a compartir un pequeño tema que lo estuve como orando un poco, fue muy bonito el Señor como me lo fue mostrando. Y va dirigido un poco con 3 llamados que nos comenta el Papa Francisco que todo ser humano tiene en su vida. Entonces, a través de esos 3 llamados, entonces yo trabajé un poco lo que el Señor me iba poniendo en el corazón. El Papa Francisco dice que en nuestra vida tenemos 3 llamados. El primer llamado es el llamado a la vida, el segundo llamado es el llamado a la fe y el tercer llamado es el llamado a la vocación. Bye. El tercer llamado es el llamado a la vocación. Entonces, teniendo como esto en contexto, que en nuestra vida tenemos 3 llamados, pues yo creo que, no, todas las que estamos acá ya hemos asumido ese primer llamado, ese llamado a la vida, todas estamos aquí, no es casualidad. Pero entonces vamos a ir identificando en esos otros 2 llamados en cuál nos encontramos. Y desde el llamado a la vida, a mí me gustaría que fuésemos al Génesis. Al Génesis en el capítulo 1, el versículo 26. Entonces, quienes tengan sus Biblias, las invito a que lo abran. Capítulo 1, versículo 26, que es yo sé que es un capítulo, un versículo de la Biblia que todas hemos escuchado muchas veces. Y dice así: entonces dijo Dios, ahora hagamos el hombre a nuestra imagen. Él tendrá poder sobre los peces y las aves, los animales domésticos y salvajes y sobre todo lo que se arrastra en el suelo. Y esto a mí me parece muy lindo porque el Papa Francisco pues nos llama a nos habla un poco de ese primer llamado. Entonces él decía solo como el llamado a la vida. Y yo pensaba, justo que Eduardo y yo estábamos trabajando un tema la semana pasada, que es que el llamado más grande que nos hace el Señor es hacer como Él, ¿cierto? Hacer su imagen y semejanza, y que no estamos aquí por casualidad. Incluso pues muchas personas dicen, no, pero es que mi mamá y mi papá no me desearon, yo llegué por un error, incluso me iban a abortar, y pues tienen muchas luchas en su vida, ¿cierto? Pero el Señor es hermoso porque no importa como las condiciones con las que se haya dado tu vida, para el Señor, tú sí eres un sueño y el sueño es que seas como Él. Incluso si vamos al Salmo 139, que es un salmo que a mí me encanta porque recuerdo que cuando estaba en embarazo de Emanuel se me iba a tener el parto a las 30 semanas. Y cuando yo estaba en el hospital, que gracias a Dios me pararon un poco, pues como todo ese trabajo de parto, yo estaba con la palabra en la mano, solita ahí en el hospital. Eduardo se había ido para la casa con Belén. Cuando yo abro la palabra, me sale este salmo y me dio como mucha paz y mucha tranquilidad y me pareció muy lindo. Entonces en el Salmo 139, del versículo 13 al versículo 16, miren lo lindo que dice. Tú fuiste quien formó todo mi cuerpo. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque estoy maravillado, porque es maravilloso lo que has hecho. De ello estoy bien convencido. No te fue oculto el desarrollo de mi cuerpo mientras yo era formado en secreto. Mientras era formado en lo más profundo de la tierra, tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Y a mí esto me parece hermoso. Incluso hoy aquí en Estados Unidos se está celebrando que se cayó una ley que aprobaba como el aborto en todos los estados, ¿cierto? Y hoy es muy lindo porque es el día que celebramos el Sagrado Corazón de Jesús y esta ley que venía pues por tantos años se ha caído. Y a mí me parece hermoso porque es que aun cuando nosotras como mamás aún ni siquiera sabemos que estamos en embarazo, para el Señor no es un secreto. Para Él no es un secreto y Él está ahí atento como a esa formación de nuestro cuerpo. Entonces no importa qué condición, no importa cómo, si fue un error, es que esta niña se metió con esto, es que no estaba planeado, fue una irresponsabilidad. Muchas veces nosotros no tomamos las mejores decisiones.
pero cuando se da la vida en cualquier condición, para el Señor no es desconocida. El Señor está ahí en cada momento de la formación de nuestro cuerpo, como estaba ahí en la primera creación. ¿Por qué? Porque Él nos hizo imagen y semejanza. Él no hizo a nadie, a unos buenos y a unos malos. Él nos hizo todos a su imagen y semejanza. Entonces uno ve un bebé recién nacido y uno no es como ya cuando es adulto que uno dice, ay, esta persona como que tiene, como que uno lo mira y como que su temperamento, no, los bebés todos son iguales. No importa qué tan lindo, qué tan si tiene ojos azules, todos, incluso algunos se parecen, como que parecen viejitos, pero todos generan esa ternura porque son esa creación perfecta de Dios. No importa en qué condición hayan nacido. Incluso siempre un bebé recién nacido como que tiene esa sonrisa, como que son dormiditos y está ahí la sonrisa. Y es después ese primer llamado que como creación, como seres vivos, como seres humanos, tenemos, y es el llamado a la vida. O sea, si estamos acá, no es casualidad, y es el primer llamado que hace Dios, el llamado a que estemos acá en esta tierra con vida, ¿cierto? Ese es el primer llamado que tenemos cada una de nosotras, y que lo hemos tenido así. Haya momentos, yo pensaba, hay momentos en nuestra vida que no estamos como tan vivas, que parecemos sobrevivientes, muertos vivientes, ¿cierto? Pero incluso a pesar de ser sobrevivientes, ya tuvimos ese primer llamado de llegar aquí a la vida. Y ese me parece muy lindo y me gustaría mucho que tuviesen presente ese salmo, que es que el Señor no nos mandó a este mundo por casualidad. Él estaba ahí, no era desconocida nuestra formación. El segundo llamado a mí me parece hermoso y es el llamado a la fe. Y uno dice, bueno, ¿cómo el llamado a la fe? Pues ese llamado a la fe tiene algo más profundo. El llamado a la fe es cuando nos llega ese momento que nos reconocemos hijos, ese momento cuando deseamos volver a la casa de Dios. Ese es otro llamado, porque incluso hay personas que en su vida, en su entorno, nunca conocieron de Dios, nunca escucharon la palabra de Dios, pero hubo un momento en donde hubo ese llamado y reconocieron que sí tenían un padre, que es el Padre que está en el cielo. Pero hay otros casos de personas que crecieron siempre en un entorno de fe. Yo pienso mucho en mis hijos. Mis hijos a su corta edad tienen mucha conciencia de Dios, pero ellos, hasta que no lo experimenten, o sea, va a llegar un momento que ellos van a tener su propio llamado, porque yo siento que lo que ellos experimentan es más la fe de Edward y mía, pero tienen que tener ese propio llamado de sentirse hijos de Dios, ¿cierto? De sentir la necesidad de ir al abrazo del Padre. Y eso es muy importante porque ese nos regala el camino a poder encontrar o al poder alcanzar ese ser imagen y semejanza de Dios. No importa dónde hemos estado, no importa si el entorno nunca nos mostró un Dios, o si ese entorno nos llevó al pecado, o si ese entorno nos llevó a ensuciarnos, ese segundo llamado nos hace libres nuevamente. Y para eso, yo sé que muchas han escuchado la parábola del hijo pródigo, o se le llama también el Padre misericordioso, que está en Lucas 15, está en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15, en el versículo 11 y siguientes. Les pongo los siguientes porque ese es un poquito largo y es un pasaje demasiado lindo. Miren lo hermoso que dice acá. Espera que me fui para donde no es, perdón. Listo. Dice, Jesús también contó un hombre tenía 2 hijos y el más joven le dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después, el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos, a otro país. Todo lo derrochó, llevando una vida desenfrenada. Pero cuando ya se había gastado todo, hubo una gran escasez.
Voy a saltarme al versículo 17, ustedes ya saben que acá él empezó a pasar hambres, empezó con el deseo incluso de comer la comida de los cerdos, ¿cierto? Entonces dice, al fin se puso a pensar, ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Regresaré a casa de mi padre y le diré, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como uno de tus trabajadores. Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió a su encuentro y lo recibió con un abrazo y besos. Él le dijo, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre ordenó a sus criados, saquen pronto la mejor ropa, vístalo y póngalo también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan también el becerro más gordo y mátelo. Vamos a celebrar esto con un banquete, porque ese hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido, lo hemos encontrado. Comenzaron la fiesta. Y yo quería traerles este pasaje de la Biblia para ese segundo llamado de la fe, que es el reconocerse hijos o es ese llamado de volver a casa. Y es muy lindo porque dice ahí que el hijo pródigo, que somos cada una de nosotras también, se fue y derrochó, ¿cierto? Derrochó todo lo que le había dado ese padre y se lo gastó todo. Y la semana pasada, creo, o esta semana, uno de los evangelios hablaba de cómo se le da las perlas a los cerdos, ¿cierto? De cómo se le tira como, como esos tesoros a los cerdos. Y el padre hablaba que ese tesoro es nuestra vida y los cerdos el mundo. Como muchas veces nosotros le damos nuestra vida al mundo, ¿cómo así? Nosotros le estamos dando nuestro cuerpo a cualquiera, nosotros estamos llenándonos de lo que nos dice el mundo, que las drogas, el alcohol, unas fiestas desenfrenadas, y estamos tirando ese regalo tan preciado que nos ha regalado el Señor a los cerdos. Entonces esto le pasó a ese hijo pródigo y muy seguramente en algún momento nos pasó a alguna de nosotras. Pero lo importante de esto no es en quedarnos en que estábamos ahí casi comiendo con los mismos cerdos y o dándonos latigazos, es que yo fui, es que yo hice, es que yo no tal cosa. Lo importante de ese hijo pródigo fue que entró en razón, que pensó, regresaré a la casa de mi padre, que tuvo esa conciencia de paternidad, de que no era un huérfano, de que tenía un padre y que en la casa de ese padre podía encontrar protección. Y es hermoso porque muchas veces en medio de la dificultad, de la necesidad, incluso del pecado, de la tristeza, de sentirnos en lo más bajo de nuestra vida, buscamos al Señor creyéndonos muy, como que no somos merecedores de nada. Y entonces a veces llegamos como dice hijo pródigo, como que así sea, dame migajas, así sea, dame migajas. Y miren lo lindo del llamado en la fe. No importa no importa dónde hayamos estado nosotros. No importa si es que nosotros nos hemos ensuciado, si nosotros hemos pecado, si hemos sido los pecadores más pecadores del mundo, no importa. Cuando nosotros volvemos a hacer camino a casa, cuando empezamos a escuchar ese llamado de Dios que nos está esperando, es hermoso, porque miren que dicen que ese padre, cuando el hijo todavía estaba lejos, ya que el padre siempre lo estaba esperando, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó, y ni siquiera lo dejó terminar de pronunciar esas palabras de no merezco, y de una vino y dijo, tráigale la ropa, tráigale el anillo, las sandalias, lo dignificó. Miren, no hay besos en el mundo, ni siquiera de nuestra pareja, que puedan hacer los besos que dan el Padre. Porque los besos del Padre nos vuelven a la vida. Si tú hoy o en algún momento has experimentado como que estás en búsqueda de la felicidad y lo buscas acá en un trabajo, en una persona, en una cosa y no has podido,
la única persona, los únicos besos, los únicos abrazos que te vuelven a la vida son los del Padre. Y el Padre sabe que nosotros sin Él estamos muertos, porque dice, ese hijo que estaba muerto ha regresado a la vida y manda a hacer una fiesta. Miren que a veces es muy diferente a la que nosotros nos han mostrado de Dios, que si nosotros hemos pecado, entonces dese latigazo, sufra, porque es que Dios lo está juzgando, siempre lo está mirando. Y yo siento que Dios siempre nos está mirando, pero la mirada de Él es una mirada de espera, una mirada que siempre está como en esa espera de poderte abrazar, de decirte que te ama, que te está llamando. Y te está llamando no para juzgarte, si por qué te fuiste, por qué te gastaste, por qué hiciste, no. Que te está llamando ni siquiera para escuchar lo que tú hiciste, porque Él siempre te vio. Que te está llamando es para dignificarte, para volverte a la vida. Entonces es muy lindo porque ese primer llamado va ligado, ese segundo llamado va ligado al primero. El primer llamado es la vida. Y ese segundo llamado, cuando nos reconocemos hijos, aun si nosotros hemos estado en muerte, nos vuelve a ese primer llamado de la vida, ¿cierto? Y fuera de que nos vuelve al primer llamado de la vida, nos empieza a dar una ruta, a ir a descubrir. Pero ¿qué es lo que yo estoy buscando? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Nos cuestiona. Y no solo nos cuestiona, sino que al dignificarnos nos da una manera diferente de vivir. Y yo les cuento que, no sé, Andreina, todos los que, Sarita que está por ahí conectada, los que hemos servido en un retiro, hemos experimentado no solo en nosotros, sino en muchas personas eso. Personas que han estado así como en lo profundo. Nosotros tuvimos una vez que acá nos acompañó con su testimonio Luisita. Ella llegó ya con haberse intentado suicidar varias veces, en el momento más oscuro de su existencia. Y en ese retiro ella dice que lo único que le tocó fue una actividad donde el Señor le decía, es que yo te amo mucho. Es que tu papá y tu mamá te abandonaron, pero yo estaba ahí contigo. Y es increíble el cambio no solo de mentalidad, sino de vida que dio esta mujer. Hoy tiene un hogar hermoso, muy seguramente sigue teniendo sus luchas, pero empezó un caminar diferente. Y fue el llamado a no seguir viviendo en la muerte, a no seguir viviendo como el mundo se lo dictaba, que le estaba llevando a la infelicidad. Y este llamado es bien importante, es crucial en nuestra vida. No sé si tú ya has experimentado escuchar esa voz de Dios que te dice, ven, regresa a la casa, déjate abrazar, déjate decir cuánto te amo, vestirte, ponerte sandalias, dignificarte, ¿cierto? Y cuando se tiene este llamado también se adquiere con nosotros mismos y con el Señor como una, no quiero decir una obligación, pero sí como que si yo realmente deseo alcanzar eso que mi Padre me quiere dar, pues necesito tomar ciertas decisiones, hacer ciertas renuncias, perseverar, hacer camino diferente, y eso no es fácil. A veces nos toca renunciar a amistades, a lo que pensamos que supuestamente es el amor, a veces a rabia, rencores, odios que nos están atando y nos tienen ahí esclavizados, ¿cierto? Entonces también es una lucha. Pero cuando usted va, cada una de nosotras vamos haciendo esa lucha, a ese llamado, a darle respuesta al llamado, a no quedarnos simplemente en ese abrazo y en esa fiesta que hace el Señor en el cielo por cada uno que se convierta, sino que seguimos perseverando, viene ese tercer llamado. Y ese tercer llamado es el llamado a la vocación. Y yo no sé ustedes, pero yo antes de empezar como el caminar con el Señor, cuando yo escuchaba vocación, siempre pensaba como en vocación sacerdotal o de monjita, como que uno no se le viene en mente otra vocación. Y resulta que hay varias vocaciones. Está la vocación sí religiosa, sacerdotes religiosas, está la vocación del matrimonio y está la vocación de laicos consagrados, ¿cierto? Pero esto es hermoso porque la vocación no llega así como así. En la vocación yo quisiera que trabajáramos otro texto bíblico que está en el Evangelio según San Juan, versículo 1, capítulo 1, versículo 35 y siguiente. Y es ese llamado que le hace Jesús, o ese primer encuentro que tienen los primeros discípulos con Jesús. Entonces dice en el versículo 35,
Al día siguiente, Juan, acá está hablando de Juan el Bautista, estaba allí otra vez con dos de sus seguidores cuando vio pasar a Jesús y les dijo, miren, este es el Cordero de Dios. Los dos seguidores de Juan lo oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió. Al ver que lo seguían, les preguntó. Miren, yo quiero que pongamos atención a estas preguntas. ¿Qué están buscando? Ellos dijeron, Maestro, ¿dónde vives? Jesús le contestó, vengan a verlo. Entonces, a mí este llamado que les hace Jesús y estas preguntas me parecen cruciales como en el encuentro de nuestra vocación. En ese momento, estos discípulos ya habían recibido o habían tenido ese encuentro de fe. Ellos venían en un caminar con Juan el Bautista, incluso muy seguramente habían sido bautizados con el agua y habían recibido esa invitación de Juan el Bautista de la conversión. Entonces ya habían tenido ese llamado a la fe. Pero entonces ya luego llega como, bueno, ¿y de aquí qué? Porque muchas veces tenemos ese llamado a la fe y sí, un encuentro, pero como que nos quedamos ahí como rodando, pero ¿qué estamos buscando? ¿Qué es lo que queremos? Y a mí me encanta porque Jesús es un hombre que nos cuestiona para que veamos, o sea, como que él mismo nos pregunta cosas para que seamos nosotros mismos que encontremos la respuesta de cuál es nuestro propósito en la vida. Entonces dice el texto que ellos lo estaban siguiendo y Jesús al ver eso les dice, ¿qué buscan? Y esa es una pregunta que yo quiero que nos hagamos cada una de nosotros, porque normalmente las que nos conectamos acá, yo sé que ya han tenido ese encuentro de fe, ese llamado de fe. Pero hoy ustedes aquí caminando con el Señor, Andreina, María, doña Gloria, Lorena, Solángel, Dianita, doña Miriam, Ani, Aileen, Sarita, todas las que estamos aquí, ¿qué es lo que están buscando al seguir? Porque yo sé que no es solamente el diario con Jesús. ¿Qué están buscando ustedes al ir a Eucaristía todos los días? ¿Qué están buscando ustedes al ir al Santísimo? ¿Qué están buscando ustedes al estar participando en un grupo? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que buscan? Y es muy hermoso porque cuando ellos le preguntan a Jesús qué buscan, Jesús les responde, ellos le responden, ¿dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Cierto? Jesús hace una pregunta muy profunda y ellos no tienen la respuesta de lo que están buscando, solo quieren saber dónde viven. Y yo creo que a nosotros nos pasa eso. Nosotros empezamos un camino de fe. Y yo no sé ustedes, pero si Jesús hoy viene y me pregunta, ¿qué buscas? Yo creo que a mí me toca pensar mucho. ¿Qué es lo que estoy buscando siguiendo a Jesús? André, ¿qué estás buscando tú siguiendo a Jesús? O sea, si hoy Jesús te hiciera esa pregunta, con certeza tú pudieses contestar a primera voz. Yo, bueno, y obviamente, pero primero me muero si lo veo, ¿no? Pero yo, bueno, honestamente, yo lo que siempre le digo al Señor es que yo quiero hacer su voluntad, o sea, realmente. Yo siempre que voy y tengo un momento de oración, digo, es como una súplica que le hago, Señor, muéstrame tu voluntad, Señor, si estoy equivocada en mis decisiones, muéstrame el camino, ¿no? Y se ha ido formando como una especie de angustia, es decir, eh, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo hay gente que lo tiene tan claro? Como esa gente, como por ejemplo, no sé, una Madre Teresa y que tenían esas misiones tan claro. Y yo siento eh, en lo personal que como que voy del timo al tambo, como que no consigo encontrar mi camino, que digamos encontrar el plan que el Señor tiene trazado para mí, porque como sabemos, Él tiene un plan para cada una. Pero bueno, un día, hace poco me encontré con una misionera, una niña, nos reunimos a tomarnos un café y como que conversamos de eso y ella me dijo, porque yo le decía, tengo 46 años y todavía estoy buscando mi misión. Y ella me dijo, tu misión es amar. O sea, fue tan sencillo
pero como que me calcó mucho el corazón en ese momento y quizás a veces uno, o yo, pues hablo por mí, uno entra como en una cierta tristeza de decir, a lo mejor me he estado equivocando, no encuentro el camino, pero el Señor realmente nos pide amar cada día como Él ama y amando, pues el camino nunca es una cosa que uno puede ver y decir, ah, para allá es como los planes que uno se traza, sino que cada día el Señor es de cada día. Pues no sé, esa es como me extendí. Muy bien, mi Andre. Y a mí me gusta porque muchas han visto a Andreina en mucho tiempo, incluso de pronto antes de mi diario con Jesús, ¿cierto? Y a veces tendemos a pensar que las personas que llevamos un pequeño caminar con el Señor ya tenemos la certeza de lo que buscamos y la respuesta de nuestro llamado. Y yo creo que es un caminar de toda la vida y cuesta. Esa pregunta es muy profunda, es que yo siento, porque uno dice, pero estos pendejos les preguntan qué buscan y dicen dónde vives. Y es que resulta que esa pregunta, cuando tú la tienes y la tomas como a lo profundo, es una pregunta muy difícil. Y uno en realidad dice, venga, sí, ¿yo qué estoy buscando? O sea, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Dianita nos quiere compartir algo. Estoy manejando, entonces no prendo camarita. Pero con eso que estabas diciendo tú y pues ahorita, y con lo que leíste en la lectura, algo que cuando preguntaste, ¿qué quiero? Y yo digo, ¿qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Inmediatamente como que la primera respuesta fue, yo quiero su paz, yo quiero tu paz. Yo le diría a Jesús, yo quiero tu paz. ¿Y cómo puedo llegar a tener su paz? Cuando Él vive en mí, es cuando yo tengo esa paz. Entonces como que conecta ahí mismo, claro, ¿dónde vives? Porque yo necesito que Él viva en mí. O sea, independientemente de la casa, del lugar, de las personas, de la situación, eso es lo que yo busco, que Él viva en mí. Lo que pasa es que pues Él viene y yo lo dejo vivir y después lo he hecho, no sé, ya eso es otro cuento. Ya será todo. Muy bien, Dianita, muchas gracias porque allá iba a mi punto. Cuando ellos le preguntan dónde vives, yo siento que al igual está en nuestra humanidad esa parte terrenal donde vives, la pregunta de él es como más interior, como ni siquiera, mira que cuando yo te pregunto a ti, Andreina, incluso yo me lo preguntaba no, a mí misma, uno no dice qué busco, sino qué quiero. Yo quiero tu paz, yo quiero que se haga tu voluntad, pero no le estoy diciendo que estoy buscando, ¿cierto? Como tal, puede que sí, lo que busca sea paz. Es un poco difícil, pero miren que el Señor como sabe que es difícil y sabe que la única manera es lo que la invitación que Él les hace, el llamado, vengan y vean. Vengan y vean. Y la única forma de ir donde está Él, o sea, los invitó, como que no les dijo, yo vivo en la carrera 35, no, vengan conmigo, hagan camino conmigo y lo verán. Pero la única manera de hacer camino con Dios es lo que dice Dianita. El Señor, el lugar predilecto de morada es nuestro corazón. Y entonces a veces nosotros sí encontramos muchas cosas en la iglesia, en la comunidad, y ahí encontramos de Dios, pero ingenuamente pensamos que Él solo está ahí. Pero miren que Él dijo que, o sea, ni siquiera es en una construcción, Él donde está es en nuestro corazón. ¿Qué pasa? Que es el lugar más difícil para nosotros de entrar, porque entrar a nuestro corazón, diría Santa Teresa de Ávila, como a esa morada interior, requiere un proceso largo, de oración, de silencio, para poder comunicarme con Él, para poder ver lo que Él desea de mí, porque Él vive en ti y Él vive en mí, como dijo Dianita, Él vive en lo profundo de nuestro corazón, en ese silencio. Incluso si ustedes logran ver en el llamado que les decía de fe con el hijo pródigo, dice que en un momento como que volvió a sí mismo y tuvo un pensamiento, o sea, no fue que alguien se lo dijo, es que Dios está ahí en lo profundo, Él no era ajeno, Él le estaba viendo y Él le habla al corazón, Él le habla al corazón de cada una de nosotras. Pero donde más lo podemos escuchar y ver, o sea, ven y vean, es en lo profundo de nuestro corazón, en el silencio. Y ahí vamos a encontrar normalmente la respuesta de nuestra vocación. Y no, o sea, verdaderamente tengo el llamado al matrimonio, muchas veces se nos atraviesa como en la vida la persona y muchas veces como que se nos atraviesa una persona y escogemos mal.
porque es que no hemos interiorizado, esta es la persona que Dios tiene para mí. O muchas personas les cuesta encontrar ese llamado vocacional, ¿cierto? Pero porque están en silencio. Miren, estos días se está quedando acá la hermanita de uno de los misioneros que se quedaron en mi casa hace unos días, franciscano, y ella está discerniendo su vocación y se va a ir un año para México en servicio. Y es muy lindo porque cuando yo les dije, cuando le dije a ella, mira, el viernes voy a dar como un temita sobre el llamado, contame cómo fue tu llamado. Y miren que fue muy lindo, yo lo empecé a experimentar como con ese caminar. Ella dice que como a la edad de los 12 años se fue una semana de vacaciones para donde su abuelita. Y su abuelita siempre quiso ser religiosa, carmelita, pero conoció al que era su esposo y se casó. Incluso ella dice, oye, es que yo creo que yo elegí mi vocación, la vocación equivocada, porque yo tenía un llamado a ser religiosa y no respondía a ese llamado. Pero incluso el Señor, cuando tomamos, digamos, decisiones que no son, Él nos bendice. Y entonces ella dice que ella con 12 añitos, su abuelita empezó a explicarle qué era la Eucaristía, qué era la oración, empezó a hablarle mucho y que ella empezó a sentir un amor y un fuego en su corazón, y ella siendo muy niña. Y estaba yendo todos los días a la Eucaristía con la abuelita, y en un momento que la abuelita recibió la comunión, ella dice que ella miró de una manera como el cuerpo de Cristo, que ella sintió algo muy fuerte. A la semana su mamá llegó a recogerla de las vacaciones y ella lloró, ella no se quería ir y salió como corriendo a huir. Cuando salió en el patio de su abuelita tenía ella una imagen grande de Santa Teresita del Niño Jesús, y ella llorando inconsolada vio esa imagen de Santa Teresa con esa paz, esa tranquilidad, y ella dijo, Jesús, yo voy a ser monja. Y entonces ella entró a la casa y le dijo, mamá, me voy contigo, voy a ser monja. Entonces ella me contaba que ella, de los 12 como a los 16, todo el mundo en high school, sus amigos en la casa, sabían que ella iba a ser monja, pero en un campamento ella conoció a alguien y se hizo novia. Ella dijo, bueno, de pronto mi vocación es diferente. Y empezó a salir con esta personita. Ella lo conoció en un campamento católico. Él no era como el que tuviese la mayor experiencia de fe. Y entonces ella pensó como que ella lo podía acercar a Dios, pero resulta que antes él la alejó de Dios. Y ella dice que empezó a vivir como una vida doble, como una vida de que me confieso, hago, pero estaba viviendo cosas del mundo, pero sentía, ella me decía, yo sentía como que mi alma estaba incompleta. Pero entonces a los 20 años, ya tiene 22, a los 21 años el año pasado, su hermanito se fue de franciscano y ella fue a visitarlo. Y ella dice que en esa semana, ella terminó con él y se fue nuevamente donde su abuela y le dijo a la mamá, voy a vivir con mi abuela. Y se fue donde su abuela y estaba trabajando en una escuelita, enseñando a los niños, y ella me decía, Mónica, es muy raro porque yo sentía que todo lo que yo hacía en la vida lo hacía como por mí. O sea, yo estaba enseñando a los niños, tenían trabajo, estaba ayudando a mi abuela, pero como que por mí, como que, a ver, como que era algo egocéntrico, como que no tenía un propósito. Entonces ya se fue a visitar a su hermano a Nueva York, allá con los franciscanos, y ella dice que en esa semana ella sirvió y todo, y sintió como una cosa, como que su corazón se llenaba nuevamente de ese fuego ardiente, y regresó nuevamente a donde su abuela. Y ella dice, mi vida no cambió, pero yo ya fui a trabajar con los niños y yo sentía que estaba trabajando diferente, como que yo los quería amar, los quería cuidar, como que era una cosa tan impresionante con mi abuelita, con mis amigos, como que todo se transformó. Ella me dijo algo muy lindo, todo tenía ya un propósito. Pero entonces en ese propósito yo empecé nuevamente a sentir ese llamado que me hizo el Señor a los 12 años de ser monjita, y yo era, ay, Señor, pero ¿será que es porque yo no he visto matrimonios o algo que me llame la atención, que yo tengo este llamado? ¿O por qué será? Y entonces ella empezó a buscar y encontró en México como una comunidad, y ella dijo, me voy a inscribir, voy a ir este año, voy a orarlo allá en el silencio, a ver si es el llamado que me tiene el Señor. Y ella me decía, Mónica, yo le escribí en estos días a mi hermano y yo le dije, ¿será que yo estoy eligiendo el llamado a la vocación religiosa porque es la más fácil? Y el hermano le dijo, no, porque para ti puede que se te haga fácil el llamado a la vocación religiosa porque lo tienes en tu corazón. Pero hoy le preguntas a otra persona si le parece fácil la vida religiosa.
Puede que para una persona el llamado fácil sea el matrimonio, pero tú, y ella nos decía, ahorita que yo vine a ustedes, yo les vi su hogar tan hermoso, pero me parece muy difícil, porque a ustedes les toca luchar para sacar espacios de oración, para poder tener intimidad con el Señor, porque tienen que estar ahí con sus hijos, trabajando, luchando en el matrimonio. Entonces miren que no es que una vocación o la otra sea fácil, es dependiendo del llamado y a la certeza que el Señor le dé. Y a mí me pareció muy lindo y muy sensato ella, porque ya como voy este año con las monjitas a discernir primero si es el llamado a ser monja, si esta sí es la comunidad religiosa que el Señor me tiene, y para tener ese propósito. Entonces es muy lindo porque cuando nosotros, el Señor nos pregunta qué buscas, y a mí me parece muy bonito, ella me decía, yo volví donde mi abuelita, donde fui cuando tenía 12 años por una semana, porque estaba buscando nuevamente esa respuesta. Esa respuesta es si esto sí verdaderamente fue a lo que el Señor me llamó. Y el Señor dice, ven y verás. Y entonces el ven y verás es que ella se va a ir ahí en silencio, a entrarse en sí misma. Incluso ella me dijo, yo antes de irme, decidí unos meses antes empezar a desprenderme de lo material, dejé el trabajo, tengo ahí como los pequeños ahorros y me dije, Señor, lo voy a desprender, voy a gastar para irme para México, para hacer las cosas. Hice como ese voto de pobreza, como empezó a hacer los cambios. Y entonces miren que ella está tratando de entrar en sí misma para encontrar su vocación. Porque cuando el Señor nos pregunta qué buscas y vengan y vean, es ayudándonos a encontrar el camino, esa respuesta, el cómo lograr lo que buscas, el cómo lograr la paz que Dianita dice, el cómo hacer la voluntad que Andreina dice. Es el cómo, es lo que el Señor quiere. O sea, tú estás buscando eso, pero entonces entra en sí, vas a encontrar el cómo. El cómo es de Andreina en su matrimonio, en lucharle, en estar perseverando. El cómo de Dianita será lo mismo, o de otra persona que esté aquí, su cómo será a través de una comunidad religiosa, amando y teniendo hijos espirituales. Ese cómo que el Señor quiere, no solo para alcanzar la paz o la voluntad de Dios, es para el llamado original que nos hizo Dios, que es ser su imagen y semejanza, porque muchas veces en nuestro día a día nos perdemos y tenemos apenas pequeños destellos de Dios en nuestra vida. Entonces, muchachas, hoy yo quería compartir esos 3 llamados que me llamó la atención del Papa Francisco, y que a través de esos 3 llamados el Señor me regaló como estos 3 lecturas de la palabra, esas 3, una parábola, ¿cierto? Estos 3 llamados que hizo el Señor en la palabra me parecieron muy lindos, para que identifiquemos si ya nosotros tuvimos ese llamado que tuvo el hijo pródigo de volver a casa, de reconocer, Padre mío, de hacer camino, o si ya hoy el Señor nos está preguntando en este caminar, pero ¿qué estás buscando con esto? Porque a veces simplemente en la fe nos cansamos y nos volvemos de esos cristianos aburridos, de esos cristianos que ni siquiera nuestro rostro muestran la presencia de Dios. Entonces es como ese llamado que nos está haciendo el Señor hoy, o que yo he experimentado en mi corazón, y que nos quede en el eco, que buscas, y que vayamos al interior de nuestro ser a ver el cómo encontrar esa búsqueda que tiene nuestra alma y nuestro ser. Si quieren, niñas, un segundo, una preguntita, o si tienen alguna inquietud, o si no, vamos terminando orando. Si alguien tiene un comentario, si no, cerramos orando y quedamos pues como pensando en ese qué estamos buscando en este caminar. ¿No preguntas? ¿No dudas? ¿No comentarios? Muy bien. Entonces vamos a ir cerrando orando, dándole gracias al Señor porque, como diría el Salmo 139, tú nos formaste en el vientre de nuestra madre, Señor, y no se te fue ajeno nuestra formación, nuestro crecimiento, como no te es ajena nuestra vida, Señor. Tal vez el mundo nos ha mostrado un Dios que nos mira para juzgar, pero tú nos dices que tú nos miras esperando que volvamos a tus brazos, que nos llamas día a día para abrazarnos,
para besarnos, para dignificarnos, para ponernos los vestidos de hijas, el anillo de princesas, las sandalias que nos regresan a la vida. Que tú, cada vez que te buscamos, haces fiesta en el cielo, porque tú añoras y anhelas que nosotros vivamos con dignidad y con certeza de que somos tus hijas amadas. Te pedimos, Señor, que en este caminar que ya hemos iniciado cada una de nosotras y que estamos tratando de caminar sí tras de ti, tú te voltees, nos mires a los ojos y nos cuestiones. Cuestiónanos toda esta semana, Señor, a cada una de nosotras. ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos en nuestra vida? ¿Qué es lo que estamos buscando hoy escuchando de ti? ¿Y será que sí hemos estado dispuestas a través de esa pregunta a seguirte, a ver y verás, a ir al interior de nuestra alma, a renunciar a lo que tengamos que renunciar, a estar en silencio y al encontrar ese llamado que nos has hecho? Te damos gracias, Señor, porque hoy nuevamente quieres hablarnos a nuestro corazón. Hoy nuevamente sueñas con nosotros que tengamos la estatura de Jesucristo, el Señor, o que seamos como Él y como eres tú, para que seamos felices, para que tengamos paz, para que seamos plenas, para, como dice la oración, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo, Señor. Y a ti, Mamita María, te pedimos que nos acompañes y que nos regales esa certeza que tuviste tú, porque tú sí que supiste escuchar el llamado y responder al llamado, y que como tú podamos decir y hacer: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.